Hola chicos, buenos días. El día de hoy les voy a explicar la clase de metabolismo de carbohidratos y todo lo que está relacionado con los carbohidratos. Espero ser breve y muy clara con este tema. Bueno, primero vamos a definir qué son los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono. Son la base de la pirámide alimenticia. ¿Qué quiere decir esto? En una palabra muy coloquial, es la gasolina para el organismo, ¿no? Es el combustible, la gasolina que necesita nuestro organismo para a nivel celular funcione. ¿Qué más? Otro tipo de definiciones son biomoléculas, que también se conocen como glúcidos, azúcares o sacáridos. Están formadas por 3 elementos importantes que nos dan vida: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles son de manera general sus funciones? Primero, el aporte de energía necesaria para el organismo, como por ejemplo su función energética. Nos dice que los carbohidratos funcionan como reserva energética, ya que tienen la capacidad de movilizarse para producir glucosa. ¿Qué más? También funcionan como ahorradores de proteínas. Dice que al usarse los carbohidratos como combustible, se dejan de usar proteínas para utilizarlas en otras funciones. Otra característica que pueden utilizarse los carbohidratos a nivel celular es que forman parte de tejidos importantes. Dice que los carbohidratos son parte del tejido conectivo y nervioso. Se encuentran en moléculas de ADN y ATP. El ATP es una molécula de adenosínfosfato. Es un nucleótido necesario para obtener energía, y ustedes ya lo vieron algunas de estas moléculas en su síntesis de glucosa y en su ciclo de Krebs. ¿Qué más? ¿Qué otra función tienen los carbohidratos? Previene la formación de cuerpos cetónicos. Dice, ¿a qué se refiere esto? Dice que cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa en su lugar y genera la formación de cuerpos cetónicos. Creo yo que en una de las clases esto ya se los expliqué y ya se los había comentado, ¿no? Y bueno, en abundancia esos cuerpos cetónicos que provoca arritmias cardíacas y la iniciación de osteoporosis. ¿Qué más tenemos como características de los carbohidratos? También son moléculas reguladoras. Por ejemplo, la celulosa es una fibra alimentaria que se encarga de regular el tránsito intestinal, teniendo otros beneficios. ¿Cuáles son? Esto es importante, información súper importante. ¿Cuáles son los tipos de carbohidratos? Los monosacáridos son carbohidratos sencillos, característicos por su sabor dulce y por tamaño pequeño. ¿Qué es glucosa? Se localiza en frutas y hortalizas. Es el monosacárido clave en el metabolismo para obtener energía inmediata en el organismo. Es capaz de aumentar el volumen energético de un alimento. ¿Qué es la fructosa? La fructosa es el carbohidrato más dulce presente, por ejemplo, en este alimento que es la miel. La galactosa se forma cuando las enzimas digestivas degradan leche. Otro tipo de carbohidratos son los disacáridos. Estos compuestos están formados por 2 monosacáridos unidos que necesita nuestro cuerpo que se conviertan en monosacáridos mediante enzimas específicas para que se puedan absorber en el tracto digestivo. Un ejemplo de un disacárido es la sacarosa. Esta se obtiene de la caña de azúcar o de frutas y verduras de manera natural en los vegetales. ¿Qué más son tipos de disacáridos? Se encuentran en la leche y derivados lácteos. La maltosa también es un tipo de azúcar derivada de la malta, y la malta viene en semillas. Los carbohidratos de asimilación lenta también son un tipo de carbohidratos, es decir, son moléculas muy grandes, como por ejemplo los almidones o féculas, por ejemplo el almidón o el glucógeno. Bien, aquí les voy a explicar el proceso de la síntesis de glucogénesis. Es la obtención de glucógeno mediante reacciones químicas, mediante enzimas. ¿Cómo surge la glucogénesis? La glucogénesis, tenemos una molécula de glucosa, tenemos un intermediario de energía, el ATP, entra ATP a la reacción, sale ADP.
y mediante la gluconasa, que es una enzima, va a reaccionar en esta reacción química y vamos a obtener glucosa 6-fosfato. Después esta glucosa 6-fosfato va a, junto con dos moléculas de magnesio y la fosfoglucomutasa, vamos a obtener glucosa 1-fosfato. ¿Qué le va a pasar a en esta reacción química? Que le vamos a quitar 5, le vamos a quitar 5 moléculas de glucosa para obtener glucosa 1-fosfato. Después va a entrar un intermediario. Este intermediario se llama UTP, uridin trifosfato. Junto con la glucofosforilasa y con salida de pirofosfato inorgánico. Esto es pirofosfato inorgánico para obtener la molécula de uridin difosfato glucosa, es decir, que esta molécula de uridín se le va a pegar a la molécula de glucosa para formar este compuesto. Después, mediante otra enzima llamada glucogenosintasa, vamos a obtener, y con la salida del uridín, mediante esta reacción química, vamos a obtener unidades de glucósido, es decir, de un carbohidrato, para, mediante una enzima ramificante específica, vamos a obtener una molécula de glucógeno. Entonces, de manera general, esta es la reacción química de cómo obtener glucógeno, es la síntesis del glucógeno. Aquí es de manera teórica, aquí es de manera con las estructuras químicas de cada molécula. Tenemos a la glucosa 6-fosfato, necesitamos a la glucofosfomutasa para obtener glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que pasó? El fosfato cambió de posición del carbono 6 al carbono 1. Después, mediante la uridín difosfato glucofosforilasa, obtenemos 2 moléculas de glucógeno. Aquí está la molécula de uridín cicotrifosfato, es el UTP, que va a ser el intermediario que va a entrar en esta reacción junto con salida de pirofosfato inorgánico. De manera general y de manera teórica, entendemos como características que la glucogénesis es el proceso mediante el cual la glucosa 6-fosfato, que no puede unirse a ninguna ruta metabólica debido a la demanda energética es baja, se almacena en el hígado como glucógeno, y ya vimos cómo se generó. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y el músculo. Esta ruta metabólica es estimulada por la hormona insulina, eso es importante, secretada por el páncreas para la degradación del glucógeno, almacenado y transformarlo a glucosa, y así aumentar la cantidad de azúcar en la sangre. Esto, ¿cómo se le llama? La cantidad de azúcar en sangre, el aumento, se le llama glicemia. Y otra característica es que el único alimento para que esta ruta metabólica inicie y formemos glucógeno, necesitamos moléculas de glucosa 6-fosfato. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es una molécula de tipo glúcido presente en el hígado, iniciador de la glucogénesis o obtención de glucogénesis. Es una sustancia blanca que se encuentra en abundancia en el hígado y en los músculos. Puede transferirse o transformarse en glucosa cuando el organismo lo requiera. Las características principales de la degradación del glucógeno se dan mediante 3 pasos. ¿Cómo degradamos glucógeno? 1. Con la liberación de la glucosa 1-fosfato del glucógeno. 2. La remodelación del glucógeno para permitir la degradación, que la síntesis o degradación se prosiga. Y 3. La conversión de glucosa 1-fosfato en 6-fosfato para inhibir su metabolismo. Estas tres características son importantes para degradar una molécula tan grande como el glucógeno. ¿Cómo se realiza la síntesis del glucógeno? Esto es de manera teórica, ya lo explicamos en la reacción química. La síntesis se necesita glucosa en su forma activa, una unidad de difosfato, UDP-glucosa, que es el intermediario, la cual va a formar parte de la reacción entre el UTP y la glucosa 1-fosfato, y ya lo vimos en la reacción química. La molécula de glucógeno debe remodelarse para contenerse en la síntesis o prepararse para el arranque de esa ruta metabólica.
¿Cómo regulamos la degradación y síntesis del glucógeno? Tenemos varios puntos. Dice que varias enzimas que participan en el metabolismo del glucógeno responden alostéricamente a metabolitos que indican necesidades energéticas en la célula. ¿Qué quiere decir esto con alostéricamente? Que son enzimas que actúan en varias rutas metabólicas con la misma función. 2. Que el metabolismo del glucógeno se regula también por estimulación hormonal de señales reversibles de estas enzimas. Bien, seguimos con un esquema muy sencillo en donde se pueden observar la conexión de las rutas metabólicas de manera general. Tenemos al glucógeno, glucosa, que va a formar glucógeno mediante el UDP glucosa. El UDP glucosa va a eliminar el UDP, ¿no? Para que esta reacción química funcione. Necesitamos uridín trifosfato que se va a transformar en UDP mediante esta reacción química y la salida de pirofosfato inorgánico. Después, esta conexión se realiza con glucólisis. Aquí está glucólisis. De glucosa nos vamos a piruvato con la salida de CO2, con la salida de agua, una molécula de ATP, y aquí nos indica en qué parte de estos organismos, de estos órganos o tejidos es donde ocurren estas rutas metabólicas. En el hígado, la primera parte de la glucólisis, y en el músculo, la segunda parte de la glucólisis junto con ciclo de Krebs. Espero que quede claro este mapa muy general y muy resumido de la información que ya tenemos. Seguimos con el punto de carbohidratos. El subtema es digestión, absorción y almacenamiento de carbohidratos. La digestión de los carbohidratos, ¿en dónde surge? Los alimentos contienen la mayor cantidad de monosacáridos, glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa. Los monosacáridos provienen en su mayoría de los cereales, legumbres y tubérculos. Los disacáridos de la leche, de las frutas, del azúcar. ¿Cómo se realiza la degradación de los carbohidratos? Primero, se inicia en la cavidad bucal, es decir, en la boca, mediante la trituración del alimento, que también se le conoce como masticación, en donde se activan enzimas pancreáticas, se llaman alfa-amilasas salivales. Y esto permite la degradación química de los almidones en su mayoría de los alimentos. Las enzimas involucradas son las alfa-amilasas pancreáticas. El siguiente paso es la hidrólisis directa en la mucosa intestinal de los disacáridos por acción de disacaridasas como la lactasa. Ella hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa, la sacarasa, que hidroliza a la sacarosa en fructuosa y glucosa. Dice también que los carbohidratos de la dieta, los monosacáridos, para absorber en su mayoría la glucosa, fructosa y galactosa. Este es un dibujo pues muy sencillo, pero que explica todo lo que acabamos de ver. La degradación de los carbohidratos inicia con un 5% en la boca. Aquí se activan este tipo de enzimas que se llama la amilasa salival y que van a permitir degradar los almidones o los carbohidratos que vengan en los alimentos. Después vamos a pasar al tracto digestivo, que es el estómago, en donde se activan también el estómago y el intestino, en donde se activan las amilasas pancreáticas y van a degradar del almidón, que es una molécula muy grande, luego van a empezar a cortar. En este ejemplo tenemos a la maltosa, ¿no? Como un tipo de almidón. Y en el intestino la carga activa es del 55%, que quiere decir que los carbohidratos se digieren y se absorben en el intestino. Aquí tenemos a la maltasa, que va a permitir generar los monosacáridos, es decir, que vamos a cortar toda la molécula del almidón poco a poco junto con las enzimas hasta llegar de almidón, glucosa, y llegar hasta moléculas de maltosa y llegar hasta moléculas de glucosa para que el intestino sea más fácil de degradar. ¿Cómo se lleva a cabo la absorción de los carbohidratos? La glucosa se degrada y absorbe en el intestino, en donde va a penetrar mediante el transporte
el transporte activo en la sangre va a penetrar la membrana de los intestinos. La absorción intestinal aporta en su mayoría glucosa a la sangre, es decir, que el intestino manda directo a la sangre todos los carbohidratos en forma de glucosa para que puedan ser transportados a otros órganos. El transporte activo se le llama, la molécula principal es la glucosa, con un transporte de alta concentración o con un transporte de baja concentración. Dice que el paso de la glucosa desde el eritrocito a la sangre se da por medio del transporte de glucosa. A estas moléculas se les llama GLUTS. Los carbohidratos en forma de monosacáridos pasan a la sangre por la vena porta, eso es importante, y al hígado, desde donde se pueden enviar a todo el organismo y a todos los órganos que lo requieren. Este es un esquema muy general que nos sintetiza la información de cómo surge el metabolismo de los carbohidratos, en donde aquí podemos observar claramente esto. La ruta metabólica que nos permite generar glucógeno a partir de glucosa se llama glucogénesis. El inverso que nos permite generar de glucógeno a glucosa se llama glucogenólisis. De glucosa a piruvato se llama glucólisis, de piruvato a glucosa se llama gluconeogénesis. Estas son las 3G famosas junto con glucólisis. Aquí se las presento y cuáles son sus moléculas generadoras de cada reacción química y cuáles son sus productos. Todas dependen de una, sí, claro. Aquí tenemos la molécula de piruvato a lactato, esta es otra ruta metabólica, y aquí ciclo de Krebs, ¿no? De piruvato a acetilcoenzima A. También del coenzima A puede entrar a la síntesis de ácidos grasos, la generación de aminoácidos que entran a ciclo de Krebs, y aquí en glucosa, bueno, tenemos otra ruta metabólica que se llama vía de las pentosas. Las pentosas son otro tipo de azúcares y también es otra ruta metabólica generada de esta molécula que es súper importante para nosotros.